Muchas gracias por venir. Y después nos van a dar las gracias a nosotros por todo lo que les va a hacer de bien este curso. Hoy empezamos con la primera de las 8 charlas que tenemos, que su título es Las demencias, que son las demencias, distintos tipos de demencia, y tenemos la alegría y el honor de que las dé el doctor Jorge Campos, subjefe del Servicio de Neurología Cognitiva, Neuropsiquiatría y Neuropsicología, que es una persona de amplia experiencia, muchísimo ojo clínico y que siempre tiene una solución para problemas serios y los pacientes lo siguen a ojos cerrados. Bueno, con todo gusto, el doctor Jorge Campos. Jorge, tiene la palabra. Hoy empezamos con el nuevo curso de capacitación. Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctora Canevaro. Bueno, bienvenidos y buen día para todo el mundo. Vamos a tratar de resumir algo que es bastante largo. Yo voy a ir dando información. Alguna sé que por ahí es un poco elevada, pero a mí siempre me gusta que la información sea lo más completa posible, y después obviamente hay cosas que son ya más para lo que es el aspecto médico y eso, pero también creo que puede ser útil que ustedes tengan los conocimientos, porque cuando les toque hablar con el médico, también eso lo pueden preguntar y les va a dar también una pauta más de conocimiento para que, insisto, no sean especialistas, pero sí que se puedan manejar mejor con algunos conocimientos extra. Vamos a arrancar un poco con lo que nosotros llamamos la expectativa de vida en América, ¿sí? Para tener en cuenta, la expectativa de vida en Argentina es más o menos parecido a la mayoría de los países latinoamericanos, obviamente hay algunas excepciones, y si nos fijamos también es bastante parecido a lo que son países desarrollados como Estados Unidos o Canadá, más o menos algunos países de Europa. Es decir, en eso uno tiene que tener en cuenta que la expectativa de vida ha aumentado. ¿Y por qué digo que esto es importante? Bueno, porque el principal factor de riesgo para tener demencias, y principalmente demencia de tipo Alzheimer, es la expectativa de vida. Es decir, cuanto más años uno cumple, más chances tiene de tener este tipo de demencia. Una de las primeras cosas que siempre me gusta diferenciar, y que en realidad es parte de nuestro trabajo, es diferenciar de lo que son olvidos o lo que es falta de memoria, es decir, problemas de memoria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Nosotros, o la gente habitualmente lo utiliza como digamos, como el mismo término, pero en realidad son dos cosas diferentes, y nosotros lo diferenciamos bien porque obviamente tiene dos características principales. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado el que venía yo a buscar acá cuando va de una habitación a otra? Eso en realidad nosotros sabemos, y es una de las características típicas de un tema de atención y de distracción más que un problema de memoria. En realidad estamos haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo, y cuando llegamos al otro lugar decimos que vinimos a buscar acá, tenemos que volver al inicio de donde salimos, y ahí, cierto, yo iba a buscar, no sé, un suéter. Bueno, ese tipo de cosas, insisto, no tienen que ver con memoria, sino que tienen que ver pura y exclusivamente con distracción o falta de atención o estrés, etc. ¿Dónde dejé las llaves? Esto también es una pregunta típica, puede ser en vez de las llaves el celular, etcétera, etcétera. Y en realidad también tiene que ver, más que con un tema de memoria, sinceramente con un tema de orden o de organización. Nunca me contaste eso. Ahí ya podemos empezar a pensar que puede ser un tema de que no prestó atención cuando alguien le contó algo, o que no se acuerda porque realmente tiene un problema de memoria, y ahí es donde empieza a ver un poco más el juego del médico para saber qué es un tema de olvido o qué es un problema de memoria. ¿Cómo se llamaba este actor? Generalmente todos nos hacemos esa pregunta,
y en realidad la mayoría no es importante, y explico por qué. Porque en realidad cuando uno no se acuerda un nombre de un actor es algo que no usa habitualmente, salvo que alguno sea crítico de cine, etcétera, etcétera, que es, digamos, parte de su trabajo. Por ejemplo, si yo no me acordara cómo se llama el medicamento que uso habitualmente para los problemas de memoria, realmente yo estaría con algún problema. En cambio, si alguien me pregunta cómo se llama el medicamento que se utiliza para, no sé, algunos parásitos y la verdad es que hace más de 20 años que no trato una enfermedad de este tipo y no tengo por qué acordarme necesariamente de todos los datos o de toda la información. Esto es, yo lo pongo siempre porque me encanta, porque la gente me dice, me falla la memoria, nunca tuve memoria. Y en realidad la memoria es un poco más compleja. Todo esto es un poco lo que es la memoria humana, y en realidad hay algunas memorias, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la memoria procedural, que es, por ejemplo, cuando aprendimos a andar en bicicleta, a caminar o manejar un auto, y que realmente lo hacemos automáticamente, y en realidad esa memoria es difícil que se vaya perdiendo. En cambio, la memoria declarativa, la memoria episódica, que es, por ejemplo, acordarnos un hecho puntual, ahí que nos ha pasado, ahí ya es otro tipo de memoria. Es decir, las memorias son muchas y es complejo la memoria, y casi todo el cerebro está implicado en el uso de la memoria. Lo otro importante, y que es uno de los puntos que siempre me gusta resaltar, es el concepto de salud en el anciano. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando van a veces a ver a un médico, a un colega, que no es de la especialidad, le dicen, es normal que se olvide, es normal que tenga problemas de memoria por la edad. Y en realidad no es así, ¿sí? El concepto de salud en el anciano es el adecuado desempeño social y la ausencia de determinadas patologías por más edad que tenga, ¿sí? Y si tenemos que ver cuáles son las causas de morbimortalidad en este grupo, digamos, en los ancianos, las cardiopatías van a la cabeza, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, y aparecen muy cerquita las demencias. Y fíjense, como les decía hace un ratito, la prevalencia, 10% cuando uno tiene más de 65 años. Pero si consideramos más de 80 años, casi el 40% o más padecen algún tipo de demencia. Es decir, este es el principal factor de riesgo para tener problemas de demencia. Siempre me gusta poner esto porque creo que con el último año y con el tema de las vacunas, etcétera, etcétera, la mayoría de la gente sabe lo que son ahora fases de investigación. Y cuando hablamos niveles de evidencia, va un poco basado en eso. Nosotros hacemos medicina basada en la evidencia, y por eso, si uno quiere utilizar algo que no tiene ninguna evidencia científica, digamos, es correr como un riesgo. ¿Por qué? Precisamente porque la evidencia científica es donde nos basamos para tomar decisiones, por ejemplo, con medicamentos, por ejemplo, con la vacuna del COVID, etcétera, etcétera. Y el mejor nivel de evidencia es cuando hay muchos trabajos, es lo que nosotros llamamos metaanálisis, o las revisiones sistemáticas de por lo menos varios de los trabajos clínicamente bien desarrollados de investigación. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿es cierto que el perejil es útil para bajar la presión arterial? Y en realidad hay algunos trabajos, por ejemplo este, pero eso no es suficiente como para decir que esto es una evidencia científica, ¿sí? Si uno se pone a buscar en las revistas científicas, hay trabajos también que hablan sobre el perejil, si es útil para bajar la presión arterial. Pero, por ejemplo, y esto es simplemente como anécdota, pero que sirve como para ejemplificar todo. ¿Cuál es la presión arterial ideal en personas grandes? Está la guía americana del Colegio Americano de Médicos, que lo que dice si es una evidencia muy fuerte o una evidencia débil. Y, por ejemplo, la recomendación en mayores de 60 años está fuertemente comenzar tratamiento cuando la presión sistólica, es decir, la presión máxima, está persistentemente por arriba de 150 milímetros de mercurio, lo que la mayoría de la gente dice 15 de máxima, ¿no? Mantenerla por debajo de estos valores reduce el riesgo de muerte, de accidente cerebrovascular y de eventos cardíacos. Es decir, la evidencia es muy fuerte. Por eso, cuando a veces me pasa, viene alguien al consultorio y me dice, yo siempre manejo 16 de presión. No, no puede ser, porque esto le va a generar problemas, insisto, de riesgo de cerebrovascular, de accidente cerebrovascular,
de algún evento coronario, de algún problema cardíaco, e incluso la muerte. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar. Y cuando hablamos de qué cosas son prevenibles, lo que siempre hablamos son los controles de factores de riesgo vascular. Estos son la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo y lo que va más o menos asociado a eso. La dieta, es decir, una dieta sana, nutrición, la actividad física, que va un poco en contra del sedentarismo y sabemos que mejora todo lo que es la parte cardiovascular, cerebrovascular, la actividad intelectual y la sociabilización le sumamos nosotros los neurólogos. Por ejemplo, una de las cosas más frecuentes que nos encontramos es el déficit de vitaminas del complejo B, y sobre todo por ahí la B12, que es la más importante, pero no la única. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay lo que son gastritis atróficas y anemias que causan deficiencia de vitamina B12 en ancianos. Hasta el 15% de los ancianos tienen una deficiencia de B12. Y esto obviamente se asocia con deterioro cognitivo, por eso la incorporación de vitaminas de este complejo ayuda a prevenir problemas cognitivos. ¿Sí? No sirve tomar vitamina B12 cuando uno tiene valores por arriba de la media de lo normal, ¿sí? Es decir, si yo no tengo ningún tipo de problema en mis análisis, no hace falta que tome, pero si están por debajo de la media, ahí sí es útil. Y así como les decía esto, no está indicado tomar todo un complejo de vitaminas sin sentido. ¿Por qué? Esto es lo que nosotros llamamos, espero que se vea la flechita, evidencia. Es decir, no hay una evidencia clara de que mejoren. Algunos incluso hablan de que algunas vitaminas podrían hasta generar algún tipo de problema. Entonces, la verdad que no tiene mucho sentido suplementar vitaminas porque sí, sino solo si hay algún tipo de problema. La dieta, lo que sabemos como dieta mediterránea, que en realidad es más que nada, como ven acá la base, todo lo que hablábamos, reuniones sociales, lamentablemente ahora estamos bastante complicados, actividades al aire libre, comer sano, tomar 2 litros de agua por día, y después todo lo que tiene que ver con el resto de la nutrición, que es lo que llamamos la dieta mediterránea. ¿Sí? Esto es el ideal, ¿sí? Si uno viviera en un lugar como esto, la dieta mediterránea estaría todavía más completa. Bueno, actividad física, como decíamos, fundamental para mejorar todo lo que tiene que ver con las funciones cerebrovasculares y cardiovasculares, y a nivel cognitivo también se ha visto que tiene mucha evidencia del beneficio. Vamos a hablar un poco, ya que hablamos de todo lo que es saludable y todo lo que es preventivo, específicamente de lo que son las demencias. Porque la mayoría piensa que una demencia es la locura que la gente que está en el Borda o en el Moyano, y en realidad no, sino que cuando hablamos de demencia, hablamos de un síndrome caracterizado por la declinación de la función intelectual, que es de suficiente magnitud, de suficiente severidad para interferir con el funcionamiento de la vida social, de la ocupación de cada persona o de ambos. Y hay causas que nosotros llamamos reversibles: el estrés, los estados de ánimo, la depresión, algunas alteraciones que tengan que ver, por ejemplo, con la manía, etc. Y que si uno los trata, esas causas obviamente son reversibles y la persona mejora. Hay algunos problemas que tenemos bastante que ver a veces los médicos, como algunos medicamentos. Otros son de autoabuso, de autoadministración, generalmente los somníferos, las benzodiazepinas, que son, espero que no haya nadie de ningún laboratorio, el alprazolam, el clonazepam, el diazepam y todos los que terminan en PAM, que tienen que ver con esto. A veces algunos anticonvulsivantes, obviamente, si son necesarios, hay que usarlos, pero siempre hay que tener en cuenta que es importante elegir el mejor para que la parte cognitiva o el cerebro esté lo mejor posible. A veces los traumatismos de cráneos, causas metabólicas como puede ser la baja del sodio, del potasio a nivel interno, del metabolismo interno, infecciones o hidrocefalias pueden generar esto. Este es un trabajo que se publicó hace poco. Yo me gusta ponerlo porque es bien gráfico de los problemas que nos encontramos para hacer diagnóstico, porque a veces las familias nos preguntan, ¿qué diagnóstico es? Y el diagnóstico es
digamos, difícil a veces de llegar a la conclusión. Es un trabajo de la Universidad de Kentucky, donde se hacen autopsia a las personas que obviamente fallecieron y que tenían o demencia, de la tabla, digamos, que está a mi izquierda, y deterioro cognitivo leve, que es un estadio bastante menos de demencia o predemencia, que también habían fallecido y se llegaron a autopsia. Lo que vemos es que en más del 60% hay por lo menos 3 patologías mezcladas. Es decir, son pocos a veces los casos que son exclusivamente o puros y que en realidad tienen más de una patología implicada. Entonces, eso dificulta bastante y si bien hemos avanzado con lo que son diagnósticos, con lo que son estudios para hacer el diagnóstico en vida, todavía no estamos en lo que nos encantaría tener, que es la posibilidad de saber qué patologías está teniendo nuestro paciente. Este es otro trabajo también donde se ve que el 50%, entre el 30 y el 57% de los individuos que tenían Alzheimer tenían asociado una patología que se llama una proteína, que es anómala, que se llama TDP43, o la llamamos TDP43, que había en el lóbulo temporal, en la parte del cerebro. Y hasta el 50% de los individuos que tenían Alzheimer también presentaban otra patología que se llama cuerpos de Lewy, o patología por cuerpos de Lewy. Vamos a centrarnos un poco en lo que es la enfermedad de Alzheimer y explico por qué. La verdad es primero porque es la más preponderante y porque la idea es basarnos en esto para tener, digamos, un panorama de lo que son las demencias y que las características de la más frecuente, y después cada una de estas enfermedades, insisto, tiene algunas cosas, digamos, particulares, pero bueno, como les decía, también es demasiado largo para encarar todo esto en una sola charla, y la verdad es que de mucha información. A lo Alzheimer, que describe esta patología en 1907 en una mujer muy joven de 51 años, que presentaba ideas delirantes, alucinaciones, etc., y hace la que es, por eso se le da su nombre, la descripción de las patologías que había en el cerebro de esta mujer: placas de amiloide y ovillos neurofibrilares. Ahora, muchos años después, un siglo después, vemos que los depósitos de amiloide se producen 25 años antes y la degeneración neurofibrilar aparece hasta 15 años antes. Esto es un poco lo que veían los preparados de anatomía patológica Alzheimer, estas placas de amiloide que están por fuera de las neuronas y esta degeneración de los ovillos neurofibrilares que están dentro de la neurona, y lo que generan es precisamente la muerte de las neuronas, la pérdida de neuronas, y es un poco lo que después nosotros podemos llegar a ver. Esto es un poco todos los complejos procesos patológicos. Yo describí los dos más característicos, pero no es lo único que pasa. Hay procesos que están por fuera de la célula, por fuera de la neurona, y muchos procesos que están dentro de la neurona. Como les decía, estos son datos americanos, pero que son bastante extrapolables a los nuestros, que si uno ve en la expectativa de vida y va viendo la expectativa que uno tiene de sobrevida y de patología, obviamente va a ser un gran problema en un futuro bastante cercano, en los próximos años. ¿Por qué? Porque la gente va a vivir muchos años más y vamos a tener mucha gente más con este tipo de patologías. El otro factor que es importante, pero por suerte es menor, es la genética, ¿sí? Siempre nos preguntan si la genética puede ser porque tienen algún familiar, algún padre, alguna madre, alguna tía, etcétera, con este tipo de problemas, y si esto puede ser hereditario. En realidad la genética es bastante compleja, es heterogénea, y los que nosotros llamamos casos genéticos en realidad son gente joven y que tiene una relación directa bastante importante con familiares que también han padecido esta enfermedad en jóvenes, menos de 65 años. La gran mayoría de los casos, más del 97%, tienen lo que llamamos casos esporádicos. Y ahora vamos a ver un poquito de eso, de la genética. No sé si vieron esta película, donde Julianne Moore gana el Oscar, digamos, por su actuación, hace de una paciente con Alzheimer genético. Cuando vemos los cromosomas que están implicados en lo que es las mutaciones de la enfermedad,
vemos que hay 3 que tienen que ver con lo que llamamos el Alzheimer genético, la APP, que nosotros les denominamos así, que es lo que se da, por ejemplo, en el síndrome de Down, por una trisomía en el cromosoma 21, y la presenilina 1 y la presenilina 2, que también son genéticos. Y ahí yo puse lo que nosotros llamamos un gen de susceptibilidad, que es el APOE, que es el APOE4, y que sabemos que si uno tiene 2 componentes 4, incrementa bastante la posibilidad, pero es un gen de susceptibilidad. Para explicar qué es un gen de susceptibilidad, me gusta usar una metáfora. Tener, digamos, un gen de susceptibilidad es como comprarse, por ejemplo, 10 números en la rifa de 100 números. Es decir, uno tiene 10 chances para sacarse la rifa, pero nadie le va a asegurar que se va a sacar el premio. En cambio, si uno tiene el APOE 4 y 4, es decir, que de los 2 padres heredó 4, digamos, esto se incrementa hasta 30 veces, es decir, puede tener 30 números de esa rifa, pero tampoco le va a asegurar que va a tener esta enfermedad. Eso es un gen de susceptibilidad. Genes de susceptibilidad hay muchos, ¿sí? Estos son por ahí los más comunes. El último de acá, el TOM40, se da sobre todo en población china. La verdad es que no es tan importante para nosotros, salvo en el barrio chino que está cerca de Fleni, pero salvo ellos, digamos, todos los demás, que la mayoría derivamos de caucásicos, tenemos por ahí los primeros, Club, Pican, y son simplemente, como les decía, factores de riesgo, pero no significa que uno vaya a tener. Esto es importante en investigación, pero esto no se hace en lo que es la práctica clínica, en la práctica diaria. Vamos un poco a qué es lo que pasa o qué es lo que puede hacernos sospechar que tiene un paciente algún tipo de problema. Pérdida de memoria. Esta es la característica más importante, la característica central de esta patología, y que tiene que ver básicamente con la memoria más reciente, la memoria del último tiempo, de las últimas horas, de los últimos días, de las últimas semanas, meses, años. ¿Sí? Muchas veces la memoria más antigua, la memoria de cuando eran chicos, cuando eran adolescentes, etc., esa memoria permanece intacta y hasta incluso pueden dar con lujo de detalle anécdotas, etc. Pero por ahí no se acuerdan lo que pasó en el día de ayer y por ahí fue algo importante incluso. Problemas de lenguaje. Generalmente pueden costarle encontrar algunas palabras sueltas o tener incluso problemas para poder emitir, digamos, una oración o expresar lo que necesitan o lo que quieren. Dificultad para hacer tareas simples como viajar en colectivo o incluso, por ejemplo, pagar con dinero porque no pueden hacer una cuenta de resta, etc. Este tipo de problemas alertan bastante más de que está teniendo algún tipo de problema. Desorientación en tiempo y espacio, perdón, fundamentalmente no acordarse en qué día están viviendo o en qué mes están viviendo, sobre todo, y por ejemplo en espacio no acordarse o no saber a veces cómo volver a su casa y están dentro de su mismo barrio. Pérdida de capacidad de juzgar es algo que yo siempre me gusta decir esto, pero es la verdad, es el que se da cuenta antes es el ladrón o el que quiere hacerle el cuento al tío, son las personas indicadas para esto. ¿Por qué? Porque no tiene o pierde esa capacidad de juzgar y de razonar de que un nieto no lo va a llamar para pedirle plata y se la va a tener que dar a un amigo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso digo que son los típicos casos del cuento del tío. Dificultad para tener pensamientos elaborados, pérdida de objetos, cambio del estado de ánimo, son también frecuentes, pero hay que tenerlo en cuenta porque pueden ser también de otras cosas. Y algunos cambios de conducta, como por ejemplo ponerse agresivos o estar siempre de mal humor sin una razón aparente, también son características. Como decía, los consejos para prevenir la enfermedad de Alzheimer son los mismos que habíamos dado para todo lo que son consejos de preservar el corazón y el cerebro. ¿Y qué hacemos habitualmente cuando algún paciente se nos presenta en la consulta? Bueno, generalmente lo que hacemos es, si nos genera algún tipo de duda, pedir algunos estudios. La evaluación neurocognitiva, que es un test para medir, a ver cómo está funcionando, la memoria, la atención, las funciones visoespaciales, las funciones ejecutivas, el lenguaje, es decir, todo lo que tiene que ver con las funciones mentales superiores.
alguna imagen cerebral, que es importante porque nos va a dar algunas características que yo ahora les voy a mostrar en estudios. Análisis de sangre, como decíamos, que incluya sobre todo dosaje de vitamina B12, y después algunos estudios especiales solo si queremos saber algo más o algo diferente. Siempre, digamos, es importante evaluar que, por ejemplo, en personas que no tienen ningún tipo de problema y en personas que tienen demencia, obviamente la diferencia es muy notoria, pero hay lo que llamamos en los estudios cognitivos un intermedio, que es el deterioro cognitivo leve, y que después voy a comentar un par de minutos esto. Este es el cerebro de un paciente normal, a mi derecha, y un paciente con enfermedad de Alzheimer a mi izquierda, y lo que se ve es una disminución de volumen. Uno ve que los surcos están más grandes. Esto es lo mismo, pero como si me cortaran a mí la cabeza, como si fuera mirándome así de frente, y vemos ahora a la izquierda, o a mi izquierda, un cerebro normal, y a mi derecha un cerebro con Alzheimer. Y lo que vemos es aumento de estos espacios que tienen que ver con la pérdida de neuronas. Esto es lo mismo que nosotros hacemos cuando pedimos, por ejemplo, un estudio de resonancia magnética, y lo que vemos es precisamente estas áreas que están redondeadas en círculos, donde a mi izquierda está normal y a mi derecha está muy atrófico, es decir, se perdieron muchísimas neuronas. Estas dos formaciones que están ahí marcadas es lo que denominamos hipocampos, y que en realidad tienen mucha implicancia con la memoria más reciente, precisamente la característica inicial y más frecuente de este tipo de patología. ¿Sí? Acá vemos lo mismo, como hecho una volumetría, y que en realidad lo que se ve es que en la medida que van pasando los meses, incluso los años, esto se va disminuyendo y se va achicando. Pero también es importante tener algún estudio para descartar este tipo de cosas que no tienen que ver con el Alzheimer y que pueden simular lo que puede ser un Alzheimer, o esto que es una hidrocefalia, y que también a veces dan signos parecidos, pero que no es lo mismo, e incluso tienen tratamiento diferente. Una cirugía para colocar, por ejemplo, una válvula y drenar el líquido cefalorraquídeo que está acumulado de más. O para ver esto que nosotros vemos acá, sobre todo en la parte de atrás del cerebro, que tiene que ver con pequeños infartitos que se han ido produciendo durante el tiempo y que nosotros llamamos infartos silentes o infartos de sustancia blanca, y que generan problemas similares, pero que tienen que ver mucho más con una patología de tipo vascular que con un Alzheimer. Como decíamos, fundamental estimular la actividad física y mental. ¿Por qué? Porque no es que va a generar neuronas nuevas, pero sí va a hacer que estas neuronas tengan más ramificaciones y mejores conexiones, cosa de que si uno tiene una patología, tratar de que no afecte tanto el funcionamiento de las personas. Tratar de no utilizar fármacos para dormir, que es fundamental. Bueno, ¿por qué no me deja pasar? Cerrá de vuelta y volvé a ¿Cierro? abrir. Sí, cerralo y volvé a compartir pantalla. Ups. Buenísimo. Bueno, voy a la anterior. Yo les decía que íbamos a hablar un poquito de lo que era deterioro cognitivo leve, y en realidad, como les decía, volvemos a lo que era la definición de demencia, es decir, el deterioro que genera, digamos, con suficiente magnitud para generar problemas en la vida diaria o en el funcionamiento de todos los días, eso ya empieza a ser lo que nosotros llamamos una demencia.
Ahora, hay un estadio previo, que no siempre evoluciona, que es lo que nosotros llamamos deterioro cognitivo leve. Y son individuos o son personas que presentan algún grado de deterioro, pero que no es de tal magnitud que genere, digamos, un compromiso importante en su funcionamiento. Puede ser, por ejemplo, solamente memoria o puede ser más áreas, pero que no tienen una implicancia importante en el funcionamiento, ¿sí? Lo notan, se ve, pero realmente no genera todavía una incapacidad en el funcionamiento diario. ¿Pero por qué es importante esto? Bueno, porque los controles normales en 1 o 2% por año pueden transformar a demencia, pero en cambio cuando hay un deterioro cognitivo leve, esto llega hasta un 15% por año que genera cambios o caen dentro de lo que es el término de demencia y deterioro cognitivo más importante. Yo le decía que a partir ya de hace algunos años podemos detectar algunos cambios que se producen a nivel cerebral dentro de lo que es el funcionamiento del cerebro y los cambios estos de proteína que había descrito en su momento Alzheimer. Esto, por suerte, tuve la oportunidad de liderar la investigación que se hizo como la primera investigación en Latinoamérica con esto en cerebro, en líquido cefalorraquídeo, precisamente, y lo que veíamos era que los controles se diferenciaban en dos, deterioro cognitivo leve, y podíamos ver quiénes iban a evolucionar 4 o 5 años antes a una enfermedad y quiénes no. ¿Sí? Quienes iban a pasar a un Alzheimer y quienes no iban a pasar a un Alzheimer. Esto por eso nos dio un gran adelanto que se estaban haciendo en otros lugares del mundo, que fue lo primero que hicimos en Latinoamérica. Y este también, que es otro tipo de estudios, que lo que podemos ver es en un estudio que se llama tomografía por emisión de positrones, cómo se acumula en un paciente normal y en un paciente anormal o con problemas de tipo Alzheimer, esta proteína anómala llamada amiloide. También es importante tener en cuenta que los trastornos de conducta son muy frecuentes en las patologías demenciales y sobre todo en la patología de Alzheimer. Hasta un 80% de los enfermos tienen algún problema de conducta asociado. Esto generalmente es de mucha magnitud y genera un impacto y sobrecarga en el cuidador. Es la razón habitual de generar una internación en un hogar, y también está asociado a incremento en los costos. A veces es importante cómo uno le expresa lo que uno quiere al paciente, ¿sí? Si uno le dice, retándolo, otra vez te olvidaste de tomar las pastillas, eso seguramente no lo va a tomar de una buena manera. Ahora, si uno le dice, bueno, vamos a tomar la medicación que te recetó el médico, tal vez lo tome de mejor manera. Este es un buen ejemplo de sobrecarga que generan los cuidadores. Y cuando uno habla de tratamientos, voy a tratar de resumir lo más que se pueda, pero es importante que tengan en cuenta que los pacientes con este tipo de problemas son muy sensibles a los fármacos, que siempre hay que comenzar de a poco y lentamente. Hay que minimizar el uso de medicación, sobre todo la que ya no tiene una implicancia o no tiene una indicación precisa. Evitar el uso, por ejemplo, de algunos fármacos, como decía, para dormir, para algunos tranquilizantes, tratar si los necesita, obviamente, pero si no los necesita, no. Y, por ejemplo, algunos anticonvulsivantes, tratando de utilizar algunos que tienen menos efectos secundarios. Obviamente, si alguien tiene convulsiones, hay que usarlo. Pero tratar de elegir alguno que tenga menos efectos sobre las áreas cognitivas. Siempre hay que monitorear los niveles en sangre, si es necesario, si se puede, y discutir con la familia qué costo y qué beneficio puede tener cada medicación que uno indica. Vamos a ver un poco el tema de los tratamientos. Como les decía al principio, fundamental basarnos en los niveles de evidencia científica, qué está recomendado usar y qué todavía no hay, por lo menos, una evidencia científica clara. El primer tratamiento que uno siempre sugiere es tratar de evitar las situaciones que generan problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Como se ve acá, el cerebro y el corazoncito van de la mano, porque lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Una de las cosas que es importante es lo que nosotros llamamos estimulación, es decir, todo lo que
genere, digamos, ejercitación en el cerebro, es bueno, ¿sí? Siempre me gusta decirlo, pero el cerebro no es un músculo, pero funciona como si lo fuera. Si uno lo entrena, funciona mejor. Y eso se puede hacer desde casa, con palabras cruzadas, dominó, rompecabezas, etcétera, etcétera, pero también con algún profesional que lo guíe en algún tipo de estimulación, que es lo que nosotros llamamos estimulación cognitiva, rehabilitación cognitiva, talleres de memoria, etcétera, etcétera. Como les mostraba hoy, lo importante acá no es que se generen nuevas neuronas, pero las que están funcionando sí establezcan nuevos lazos, nuevos vínculos con otras neuronas para compensar lo que se está perdiendo. Y esto es importante, que es lo que nosotros llamamos reserva cognitiva, reserva cerebral, y que si uno tiene una lesión y que afecta al cerebro, cuando éste está más capacitado, está más teniendo mejores redes, obviamente esto afecta mucho menos. Ahora sí, pasando a las drogas, esto es un poco lo que sabemos al día de hoy. Donepezilo, ribastigmina y galantamina, que son del mismo mecanismo de acción, como se ve, inhibidores de acetilcolinesteasa, están ya aprobados hace muchos años y es el primer mecanismo para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias. Memantine, que aparece un poco más tarde, que tiene otro tipo de función, que es inhibidor del glutamato, otro neurotransmisor, y que está indicado para trastornos ya moderados. Y la combinación que salió hace bastante menos, pero que es lo mismo, es decir, la droga donepezilo más memantine, para también tratar esto. Esto es lo que vemos con la evidencia científica, ¿sí? Cuando uno da nada o agua, placebo, el paciente empeora mucho más. Cuando uno da solo memantine solo, empeora menos. Cuando uno da solo donepezilo, estabiliza bastante tiempo. Y cuando uno da donepezilo más memantine, puede tener algún tipo de mejoría. Pero como dice acá, perdón si alguien es fanático de los guachiturros, pero bueno, alguna cosa puede salirnos mal y tenemos que volver. Es un trabajo que hicimos con un grupo de neurólogos y de investigadores, psiquiatras también, con lo que se prescribía en PAMI. Lo que vemos que en verde, casi el 50% prescribían drogas adecuadas y el otro 50% drogas que no tienen evidencia científica o incluso hay evidencia que no generan beneficios o que pueden generar problemas. Entonces, esto es lo que veíamos y después, unos años después, en el 2015, volvimos a hacer el mismo trabajo y solo se prescribe un poco mejor, pero que también aumentaron la cantidad de número de prescripciones. Es decir, se sigue prescribiendo mal muchas veces y muchas veces con drogas que no son necesarias, lo que implica gastos o algún efecto secundario. También sabemos que si uno utiliza las drogas adecuadas, puede mejorar lo que son funcionamiento, digamos, de la parte conductual e incluso reducir la medicación para tranquilizantes o antidepresivos, etc. Esto es un poco lo que tenemos hasta ahora, con una evidencia claramente efectiva. ¿Qué hay de nuevo viejo? Como dice Bugs Bunny, hay muchas drogas en investigación, algunas realmente están en lo que nosotros llamamos fases muy preclínicas, y algunas que ya están un poquito más avanzadas en fase 3, incluso el aducanumab, que se presentó para la FDA mitad de año pasado, y la FDA se expidió que todavía no había evidencia suficiente para empezar a utilizarlo. Por ejemplo, son algunas de las drogas que están más avanzadas, ¿sí? Obviamente, la idea de disminuir esto no es nuevo, ya lleva muchos años, tratando, por ejemplo, de disminuir lo que es la patología amiloide. ¿Y qué pasa con esto? ¿Sí? Yo, porque muchas veces me viene y me pregunta, doctor, ¿podemos utilizar aceite de cannabis en estos pacientes? No es lo mismo, siempre le explico, el aloe vera que el cannabis. Esto es lo que sabemos, que el cannabis medicinal o el aceite de cannabis puede ser bueno para algunos tratamientos de la espasticidad, en la esclerosis múltiple, para algunos dolores intratables en quimioterapia y para algunas epilepsias refractarias, por ejemplo, en chicos o en grandes, sobre todo en chicos, como el síndrome de Lennox-Gastaut, Dravet, etc. Pero no hay ninguna evidencia que justifique su uso en los pacientes con Alzheimer. Para terminar, y después ya quedar con las preguntas, ¿sí? Me gusta cerrar con esta frase de Confucio, que si tu plan
es a 100 años educa a los niños, y creo que es bastante actual para lo que nos está pasando. Bueno, gracias por la atención y quedo abierto ahora sí a las preguntas. Digamos, este espacio no es para hacer consultas en particular de un paciente, porque sinceramente yo no puedo contestar de alguien que no estoy viendo estudios, etc. Eso lo digo en general. En tu caso en particular, Cristina, la verdad que es difícil, porque, a ver, hay cuestiones que son académicas, pero hay otras que, como mostré, que tienen que ver con los tratamientos y con el diagnóstico, para tratar de ajustar a ver qué es lo mejor, y también la expectativa que uno puede tener en cada paciente en particular. Si vos me decís, está muy avanzado el problema, y bueno, tal vez es difícil que ahora, digamos, ser muy exhaustivo en los análisis, en los estudios, y uno se plantearía, bueno, cuánta utilidad puede tener y cuánto no. Insisto, yo lo que habitualmente hago es tratar de generar el mejor diagnóstico posible dentro de las cosas que se pueden. Siempre planteo lo académico y qué es lo práctico, qué es lo mejor. Porque si vos me decís, por ejemplo, ¿hacemos estudios moleculares a todos nuestros pacientes? La verdad es que no. Generalmente lo planteamos en cuanto a qué, por ejemplo, nos va a cambiar conducta. Por ejemplo, si vamos a recibir algún tratamiento, si vamos a seguir, por ejemplo, con algún tratamiento que está en investigación, etcétera, etcétera. Ese sería un poco lo que yo te podría sugerir. Quedó contestada. ¿Cómo? Que mostraba con la evidencia, realmente es muy abundante la evidencia en los tratamientos que yo mostré. Hay algunos tratamientos que yo no mostré, que en realidad la evidencia es un poco menor, pero eso, por eso digo, siempre lo charlo con cada paciente en particular, y eso uno tiene que evaluar pros y contras de tratamientos que se puedan utilizar y qué evidencia hay. A mí siempre, por lo menos en mis consultas, lo planteo, y se lo planteo a la familia para ver qué deciden cada uno en particular, ¿no? Por eso decía, son charlas en general, pero después cada paciente en particular, con cada médico, tiene que discutir este tipo de cosas. Yo por ahí lo mostré muy rápido, pero es un poco lo que les mostraba. Yo perdón que llegué tarde a la charla por un problema. Está bien. Te silenciaste, Silvia, pero no importa. No, Igual te cuento porque seguramente me escuchás. No, yo lo que pasa es que lo silencié porque estoy respuestas Ahí está. para que no salgan las personas preguntando, entonces... Está. Entiendo. El tema, yo lo mostré en el gráfico, no sé si ahora, porque ya salí, no. A ver si se ve, te lo vuelvo a mostrar. Pero es un poco yo lo que les decía hoy con respecto a lo difícil que es a veces hacer el diagnóstico. ¿Sí? Hay que ver si llego. Esto, que yo les mostraba, que un 60% de las personas tienen patologías combinadas. Esto lo vemos en autopsias, ¿sí? Lo que podemos hacer es, muchas veces con los estudios, si tiene mucha característica de lo que es una patología de Alzheimer, hablamos de demencia de tipo Alzheimer. Y después, lo que les mostré, que se puede hacer en líquido cefalorraquídeo o en estudios de tomografía por emisión de positrones, que son estudios moleculares. Eso muchas veces nos define si es una patología relacionada con Alzheimer o no relacionada con Alzheimer. No se puede hacer para todas las patologías que hay disponibles, esto que yo les contaba por ahí, de patología TDP43, etc. Yo no les quiero meter demasiada información en la cabeza, pero por eso digo, a veces lo que podemos hacer es llegar hasta ese diagnóstico definitivo en vida, con 90 y pico % de seguridad, o decir, mira, esto no es Alzheimer, es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Bueno, ahí es más difícil, pero lo que sí se puede es saber si es una demencia o no. Eso con los estudios lo podemos saber, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que te puedo recién decir cuando lo vea y cuando vea los estudios. Tiene problemas, obviamente, tratar de mantener la socialización. Es bastante habitual que los pacientes tiendan a refugiarse o a hacerse más ermitaños. ¿Por qué? Porque no encuentran las palabras, porque no pueden seguir conversaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de seguir la socialización, sea con familiares, sea con amigos, etcétera, pero eso depende mucho a veces del nivel de funcionamiento que tiene. Una cosa es cuando alguien tiene un deterioro cognitivo leve,
otra cosa es cuando alguien ya está más comprometido, ¿sí? Pero incluso, insisto, preventivamente, por ejemplo, me uso yo de ejemplo, ¿sí? Para mí. Entonces, la idea es tratar de, la sociabilización es importante en todos los órdenes. Específicamente con la dieta, por empezar, no tengo una autoridad moral para mandar a hacer dieta a nadie, pero la verdad es que lo que uno plantea es una dieta, digamos que lo que todo el mundo conoce, digamos, sana. Pero también lo que siempre planteo, y en esto por ahí no es muy profesional, pero sí, digamos, más humano, es la gente también tiene que comer lo que le gusta, ¿sí? Si, por ejemplo, yo no debería de comer huevos fritos, pero cada 15 días la verdad que me doy un gustito porque me hace muy bien y por más que no sea saludable. Entonces, la verdad es que no hay un alimento que uno coma y que eso va a hacer que no tenga problemas. No existe eso. Sí hay otros que, por eso digo que no hay una evidencia absolutamente científica clara, por ejemplo, cúrcuma, pero si te gusta el cúrcuma, dale para adelante, no hay ningún tipo de problema y es muy rico. Le contesto a Agustina, en realidad digamos, muchas veces nosotros lo que hacemos es cuando detectamos que hay algún problema, nosotros clasificamos dentro del deterioro cognitivo leve, hacemos estudios de control, que no son mensuales, sino generalmente es, por ejemplo, una evaluación al año para ver a ver si hubo cambios o si hubo una caída en el funcionamiento y en los testeos cognitivos principalmente. Eso es lo que lo usamos como un parámetro. Pero eso, insisto, corresponde más que nada al médico, al especialista que sigue el caso, ¿no? Gracias. Beatriz creo que quería hacer una pregunta. ¿He remontado alguna vez un barrilete? ¿Sí? En mi infancia era muy divertido. Da un poquito de hilo y después tiene que traer, porque si uno le da todo el hilo, el barrilete se va con el viento, y si uno tira demasiado, se cae. Esto es un poco esa teoría. Es impulsarlo a que háganos solucionarle todos los problemas, pero la idea que también está buena es ayudarlos porque a veces no pueden y tampoco hay que sobreexigirlo o pedirle que siempre hagan todas las cosas porque realmente uno se convierte en un dictador, ¿no? Si tienen gente conocida o familiar, lo que sea, van a ver que tienen un inhibidor de acetilcolesterasa, un inhibidor de glutamato, que es un poco lo que yo les transmitía como tratamiento, y asociado a un antidepresivo, o lo que la gente llama un antidepresivo, que es un inhibidor de recaptación de serotonina. Estos tres medicamentos son bastante habituales porque, precisamente porque sabemos que también hay cambios patológicos que disminuyen el funcionamiento de estos neurotransmisores y entonces los tenemos que suplementar o apuntalar. Y el otro punto es que, si bien a veces es inicial en el problema, a veces nos hacen confundir a los médicos incluso, porque si el paciente está depresivo por algo, es importante primero empezar con el tratamiento antidepresivo y después hacer una evaluación, por ejemplo, cognitiva, y no en el medio, no anticipadamente, porque nos va a dar un resultado falso o que nos puede hacer equivocar. Luego, insisto, como te decía, incluso recién con el tema de cúrcuma, no hay una evidencia absolutamente clara. Son esto que yo mostraba, alguna evidencia aislada, pero eso no quiere decir, a ver, vuelvo otra vez con lo que decía recién, los ejemplos que me gusta usar. Si alguien viene y me dice, estoy comiendo 2 caramelos de dulce de leche a la mañana y me hace muy bien, ¿qué le voy a decir yo? Siga con los 2 caramelos de dulce de leche. Ahora, yo como médico lo que no puedo hacer es recetarle a todo el mundo 2 caramelos de dulce de leche porque estaría haciendo mal mi profesión. Entonces, esto es un poco lo que pasa con esto, ¿sí? Yo, la verdad es que ni yo, ni creo que nadie todavía está en condiciones de decir, mire, use aceite de coco, use cúrcuma, use determinados productos, porque no hay una evidencia clara que eso sea beneficioso. Hay un indicio, seguramente se van a seguir saliendo investigaciones, y es un poco lo que planteamos. Yo planteaba recién lo del aceite de cannabis porque hay 5 trabajos ya hechos con Alzheimer, y ninguno dio beneficio, todos dieron o igual al placebo, es decir, a la nada, al agua, o incluso peoría, sobre todo en aspectos conductuales, alucinaciones, etc. Es decir, por eso digo, esto seguro no es recomendable. Lo que es recomendable es lo que yo mostré, y lo otro, si alguien me dice, mira, estoy usando, bueno, fantástico, ¿cómo te va? Me va bien, bueno, seguí. Esa sería un poco la explicación.
vuelvo a decir lo mismo, no hablo de casos individuales porque no conozco cada caso en particular, voy a dar tips generales. En principio, el concepto de demencia senil es como decir, tengo fiebre, pero ¿qué causa la fiebre? ¿La causa una angina, una infección urinaria, el COVID? No sabemos. Entonces, decir demencia senil es decir, el viejo tiene demencia. No está definiendo nada. Yo cuando te digo, mira, esto parece ser una demencia de tipo Alzheimer, estoy definiendo, mira, la demencia la genera este tipo de problema en un alto porcentaje. Entonces, ese es el primer concepto. El segundo concepto, generalmente el Alzheimer tiene una estabilidad o una caída, digamos, progresiva como bastante más lineal, pero puede haber fluctuaciones, puede haber altibajos. El tema es que, y en esto por eso no me quiero meter a dar diagnósticos al aire, pero una de las patologías que funciona con fluctuaciones bastante cambiantes y que son características de esta patología es la patología por cuerpos de Levy, que es una patología parecida pero diferente. Entonces, la verdad es que no sé y no te quiero decir una cosa por otra. Mi sugerencia es tratar de llegar al final, es decir, de la investigación para saber qué tipo de patología tiene, si se puede. Insisto, hay estudios que se pueden hacer para tratar de clarificar esto y evaluar. No hay muchos por ahí diferentes tratamientos, pero uno tiene, siempre es bueno para saber también a qué atenerse o qué se puede hacer mejor y qué se puede hacer peor. Para las demencias hay indicadores, es más, no sé, yo tuve la suerte de participar en la formación de la Sociedad Neurológica con respecto a lo que es la evaluación de la conducción del manejo en pacientes con demencia. Y la verdad es que es un poco un desafío en todo el mundo, porque la idea no es que pierdan independencia, pero sí que obviamente tengan un manejo seguro y adecuado para ellos y para los terceros. Entonces hay todo un diagrama, digamos, hecho de saber cuándo uno debería de sacar la posibilidad de conducción vehicular, que en realidad debería estar dado por las autoridades que expiden la licencia para el manejo. Lo que pasa es que esto es un país especial, que realmente no funciona así. Entonces, bueno, muchas veces es el médico el que tiene que sugerir esto. ¿En qué nos basamos? Básicamente en si hay algún tipo de problema que puede generar accidentes, como te decía, o si puede tener problemas, por ejemplo, con los reflejos, la velocidad de respuesta, etcétera, que eso es lo que generaría problemas para el manejo. La verdad es que, insisto, eso hay que verlo en cada caso en particular, y si quedan dudas, porque a veces nos pasa que yo no los veo manejar, yo no los hago manejar conmigo, claro, es lo que me transmiten muchas veces los familiares, lo que hacemos es una evaluación de manejo que se hace, nosotros por ejemplo tenemos en la sede de Escobar, que se puede hacer una evaluación de cómo maneja con varias pruebas, entre ellas de manejo de auto, de cómo responde rápidamente ante cosas, por ejemplo, que se cruzan en la ruta, etcétera. Esto se llama precisamente evaluación de manejo y nos sirve a veces para tomar algún tipo de decisiones o de determinaciones más objetivas, no por, insisto, por inhibirlos porque sí al paciente, pero para que también tengan en cuenta a veces algunas condiciones si sigue manejando, qué sé yo, por ejemplo, te doy un ejemplo, no manejar de noche. ¿Por qué? Porque la vista no es lo más adecuado o porque tarda más en reaccionar de noche que de día. Perfecto. ¿Sí? Sí, Lala. En uno de los grupos que hacíamos siempre en Freni, una señora contó justamente este tema, porque es un tema, es muy difícil sacarle la llave del auto, sobre todo a los varones, y los varones viejos. Entonces, la mujer le dijo, sí, claro, porque boom, boom, boom. Dijo, ¿querés que te diga lo que va a pasar cuando vos manejes? Que vas a matar a alguien, qué sé yo, o vas a chocar, y vamos a tener que perder todo, vender todo, y nos quedamos sin nada. Y ahí entendió, todavía entendió. Pero es así, es muy difícil sacarle la llave. Es así. Contesto dos del chat, ¿puede ser, Luciana? Sí.
Agustina pregunta si el sodio, por ejemplo, puede generar problemas sí, el sodio puede generar problemas incluso hasta en gente normal, no solo con deterioro. Obviamente si tienen un deterioro cognitivo leve o una patología demencial, obviamente también. Así que por eso habitualmente hacemos análisis de control, que en realidad entran dentro de la rutina de análisis que uno se hace anual o bianual para controlar. Pero el sodio es una de las cosas que altera el metabolismo y eso puede generar problemas o empeoramiento en los problemas que ya tiene. La torpeza en los movimientos, en el manejo de las manos, son características de estas enfermedades. En realidad, los problemas motrices de la enfermedad de Alzheimer arrancan mucho cuando la enfermedad está muy avanzada. Pero a veces, como les explicaba, puede haber combinación de patologías y eso hay que determinarlo con el examen o la revisación del médico especialista, ¿no? Eva quería hacer una pregunta. Una de mis preguntas. Porque Esa es veo que es una algo que no sé si se hace. cuando tenemos dudas, los médicos, por eso siempre hablamos de patología de tipo Alzheimer, porque no podemos estar seguros. Con los estudios de marcadores o estudios moleculares, lo que sabemos es, o mejoramos, digamos, nuestro porcentaje de acierto en un 90 y pico %, pero, insisto, nunca es 100%, esto es por series de estudios, insisto, y el correlato, digamos, con anatomía patológica post-mortem. Entonces, Claro. O eso sea es un que poco. con un estudio de líquido cefalorraquídeo, por lo menos vos podés decir por un sí o por un no. En realidad, por eso digo, insisto con las estadísticas, pero es como nos manejamos. En un 70% acertamos sin necesidad de estudios moleculares. ¿Sí? Cuando uno tiene algunas cosas que son difíciles de decidir, porque a veces nos pasa que uno dice, bueno, las características que tiene, por ejemplo, en la resonancia magnética son típicas. Sí, lo que pasa es que un 30% es otra proteína que se llama TDP43, entonces yo te puedo decir, mira, 70% voy a acertar que es esto, pero el otro 30% puede ser que sea TDP43 y no es Alzheimer. Y incluso así y todo, puede haber alguna patología combinada. Muchas veces hay, sobre todo, cambios vasculares de pequeños vasos, de pequeñas arteriolas, y que también están combinados. Y vos me decís, ¿cuánto implica esto? Y es difícil saberlo, pero son patologías combinadas, no son puro. Entonces, Un término que nosotros llamamos anosognosia, que es bastante característico de la patología de tipo Alzheimer, pero también en otras demencias, que voy a explicar qué significa. Anosognosia es no reconocerse como enfermo. Entonces, muchas veces yo lo que me pasa es que viene el paciente acompañado por un familiar y le digo, ¿qué le anda pasando? No sé, me trajeron ellos, me dice, pero porque no se reconocen como enfermos. Entonces, uno, a ver, más o menos ya sabe cómo manejar esto, pero es bastante característico. Y uno tiene que, a veces, esto no de malo, pero sí para que pueda dejarse ayudar, uno lo expone, digamos, en sus fallas, ¿sí? Yo a veces en la consulta le digo, bueno, ¿qué día es hoy? ¿En qué año estamos? El nombre de sus nietos, qué sé yo. Y cuando se dan cuenta que falla, dice, estoy fallando, no sé. Bueno, ahí le digo, ve, por eso lo traen conmigo o por eso vamos a empezar con esta medicación. Pero es para no para frustrarlo, no para ponerlo mal, sino para que se dejen un poquito en ayudar. Entonces, en eso, el tema de la familia me preocupa más porque esto que vos me decís, es fundamental que las familias sepan lo que les decía un poco al principio de la charla. Si la familia no sabe con qué se está enfrentando, si no entiende cuál es el problema, es realmente muy difícil porque van a tener un enfermo y colegas, digamos, del enfermo que, digamos, lo perjudican, no lo ayudan. Sí, generalmente están asociados este tipo de problemas a veces con una mala alimentación y no se van dando cuenta y van perdiendo peso. Pero lo otro que siempre uno tiene que tener en cuenta es que no haya otra enfermedad concomitante que a veces puede aparecer y entonces por eso siempre es fundamental la revisación médica, los análisis, para ver a ver que no haya otro tipo de problema. Si es que hay que ayudarlos, por ejemplo, para que, digamos, o con la alimentación, o si no, a veces con alguna suplementación para que recuperen el peso y tengan un peso adecuado. La idea no es que estén gorditos, sino que estén fuertes o firmes. Hay un término en gerontología que se llama fragilidad y que cuando la persona
grande, en realidad no es solo la persona con demencia, pero la persona grande, cuando está frágil, está con bajo peso, se tiende más a quebrar, tiende más a tener infecciones y tener otro tipo de problemas, entonces por eso la idea es que estén fuertes, no frágiles. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que había otra. El tema de ayuda, debemos actuar si no quiere una persona ayuda. Bueno, a ver, a veces es difícil meter a alguien en la casa y sobre todo desconocidos. Como les decía, un tema digamos, de convencerlos a veces es difícil. Yo a veces uno de los tips que uso es, yo digo la mayoría es 3 o 4 contra 1. No para pegarle, sino para convencerlo, es decir, 3 o 4 que traten de convencerlo. Entonces a veces hay que, yo digo, utilizar a los nietos, a los hijos, son varios para que todos mancomunados, digamos, ayuden a cambiarle la idea, digamos, para que si no, a veces es muy difícil, ¿sí? Para la esposa, para el esposo, o para a veces un solo hijo peleando con este tipo de problemas. Y Cristina preguntaba por la medicación para estados depresivos. Sí, por eso digo, la idea de tratar de medicar si es necesario, y eso el médico generalmente decide si ayuda, por ejemplo, alguna medicación para sumar a los medicamentos específicos de la demencia, ¿no? No sé si me queda algo. Doctor, lo último, ¿le puedo hacer una pregunta última? Yo siempre digo que los anglosajones les encanta decir, usted tiene tal cosa, y bueno, si les afecta en lo emocional, tienen todo un apoyo. Nosotros somos latinos, la mayoría, y la verdad que tenemos otra idiosincrasia. A mí no me ha ido muy bien diciéndole al paciente, perdón, que tiene tal enfermedad con nombre propio. Siempre les digo, tienen problema de memoria, tienen problema en esto, tienen problema en aquello, pero no le pongo un nombre propio. Sí, lo que tienen que saber es de la familia. Creo que ha sido tan generoso el doctor Campos que yo creo que no hay más nada ya para revisar. Lo que nos olvidamos quizá es de preguntar a los cuidadores cómo se sienten, que eso es el tema básico de esto, ¿no? Pero bueno, como seguramente van a seguir la próxima clase, los invito a que puedan alguna vez, en algún momento, decir cuáles son cómo se sienten ante esta situación y en qué podemos ayudarlos. Yo les puedo mandar hoy, si querés, la escala de Sarit para que completen de modo anónimo y me la devuelvan. Perfecto, Y después perfecto. Es una vamos a escala de checar. estado de ánimo, de cómo están los cuidadores, anónima. Y también lo que se puede repetir en la última clase, a ver si les sirvió todo esto, ¿no? Porque eso nos ayuda a nosotros a seguir ordenando, ayudando. Sí, después también les vamos a mandar una encuesta cuando termine el curso para ver todas aquellas cosas que ustedes sienten que por ahí serían necesarios en este curso que agreguemos o algún otro tipo. Por ahí la doctora fue viendo que hasta ahora las clases fueron estructuradas de esta manera, que están bárbaras. Si ustedes creen que hace falta otra temática, algo, háganoslo saber, porque es para ustedes. Así que eso al final del curso o a medida que se les vaya ocurriendo pueden escribirnos a mí o a la doctora Canevaro. Bueno, gracias Jorge, muchísimas Bueno, gracias. Bueno, gracias a gracias. ustedes por la atención, por la Sí, invitación. gracias a todos, sí, sí. Muchas gracias. Que tengan un buen día para todos. Gracias.